Antes de proyectar algo, ¿tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran reforzar sobre el tema, sobre lo trabajado? ¿No? ¿Cómo era la pregunta, profe? Que si algún tema, como la clase hoy es para reforzar, no para adelantar tema, algún tema que quieran reforzar, que tengan inquietudes, que tengan dudas, no sé, remítanse a la guía, por ejemplo, o algo así para trabajar. Profe, Que no ¿qué sea, pregunta la que no, correcta? que no Pues, sea de la parte de la guía que les dije que, como no lo vimos, que iba a quedar como investigación, ¿no? Porque obviamente eso sería adelantar o recuperar tema y no sería, pues digamos que no es el motivo de la clase. Edgar iba a decir algo. profe, yo, la actividad, la actividad 7. La actividad 7. A ver, busco por acá en la guía la actividad 7. ¿Qué dice actividad 7? Determine los puntos críticos, los intervalos de crecimiento y decrecimiento para cada una de las siguientes funciones. Bueno, ese es un punto. Ahí apenas son 3 funciones, ¿no? Bueno, podríamos hacer uno de esos. Realmente este tema es fácil, aunque estamos ahí casi, bueno, este tema sí lo alcanzamos a ver, pero muy a prisa, justo la última clase, ¿no? Entonces, revisar algún ejercicio de esos. ¿O tiene alguno de esos 3 en específico que quisiera revisar? Realmente, profe, no, ninguno de ¿Cualquiera? los. Sí, Bueno, entonces, en este momento usted está apareciendo ahí la pizarra, ¿cierto? sí, señor. Listo, vamos a ver. Yo esta pizarra no la había utilizado, todo el tiempo escribo sobre las diapositivas, pero vamos a ver qué tal nos va. A ver, probemos. Ah, listo, listo. Entonces, el ejercicio, vamos a ver por acá este ejercicio que me dice que vamos a trabajar el primero. Ustedes trabajan, pues me imagino que ya muchos lo han trabajado, por lo menos 7 personas, los que ya lo enviaron. 4x al cubo menos 7x más 2. Entonces, a ver dónde estará por acá. Y el borrador, ¿dónde lo encuentro? A ver. Ah, es. Muy atrás. Entonces, 4x al cubo, ¿fue que dijimos? Menos 7x. 4x al cubo menos 7x más 2. Listo, esa es la función. Y lo que nos está pidiendo en este caso el ejercicio es, primero, determinar los puntos críticos, primera parte. Segunda parte, los intervalos de, ya sea crecimiento o decrecimiento, en fin, para esas funciones. O sea, realmente nos están pidiendo 2 cosas. Entonces, primero que todo, puntos críticos. Entonces, puntos críticos es, como esto es una aplicación de la derivada, pues puntos críticos es, en primera instancia, hallar la derivada de la función y hablamos de puntos críticos para 2 tipos de situaciones. Un punto crítico es aquel donde la derivada de la función no existe, o sea, es indeterminada, puede ser, o para aquellos casos en donde la derivada de la función sí existe, pero se hace igual a cero. A estos puntos de acá, que son críticos, adicionalmente se le conocen como puntos singulares. Un punto singular es aquel donde la derivada se hace cero, pero en un punto singular simultáneamente es un punto crítico. Entonces acá la primera parte hay los puntos críticos. Como es una función polinómica, no se nos va a presentar este caso, que la derivada no es cero. ¿Cuándo se presenta ese caso? Perdón, que no es cero, no, que no exista. Cuando usted está trabajando con funciones, digamos, racionales y su derivada también es una fracción. Entonces, digamos, le da p sobre q, la derivada, p sobre q. Entonces, en ese momento,
habrá algún valor de Q que haga que la derivada sea indeterminada, es decir, cuando Q sea 0. Entonces, en ese caso, ese punto también hace que también pertenece a un punto crítico. Pero para este caso no vamos a tener puntos de ese estilo. Los únicos puntos críticos van a ser puntos singulares. Entonces, puntos singulares que simultáneamente son puntos críticos. Puntos singulares. Entonces, vamos a la obra. Ese es el camino. Primer camino, hallamos el punto crítico. Es decir, derivamos. La derivada de 4x al cubo, pues me va a dar 12x al cuadrado, menos la derivada de 7x, que me da 7, más la derivada de 2, que es 0. Entonces ya tengo la derivada. Puntos críticos para esta derivada, aquellos donde f, para esta función, perdón, puntos donde su derivada es igual a 0. ¿Cuál es la derivada? 12x al cuadrado menos 7. Entonces significa esto que 12x al cuadrado menos 7 es igual a 0. ¿Qué hacemos acá? Pues vamos a hacer el despeje. Encontremos x. ¿Qué valor de la x hace que esto sea 0? Me pone en duda esto si es x solito o x al cuadrado. No, era x solito. Entonces se hizo el ejercicio más fácil de lo esperado. X va a ser igual, bueno, en primera instancia, a 7 doceavos. Solamente va a haber un punto crítico. A la raíz, x, esto es x al cuadrado, 7 doceavos, o sea que x va a ser igual a la raíz de 7 doceavos. Y este es el único punto crítico para esta función. No hay otros valores de la x que haga que esto sea 0. Entonces, aquí en realidad hay dos puntos, ¿no? Porque recuerde que la raíz me entrega un valor positivo y un valor negativo. Entonces, en este momento, puntos críticos son estos dos. Raíz de 7 doceavos, no sé si tengan por ahí a mano una calculadora para dar el valor numérico, aunque así se puede expresar, pero luego vamos a tener que hacer una pruebita. Profe, son 0,76. Ya la raíz, ¿sí? Sí, sacando la raíz. Listo, entonces me lo repite, por favor, 0,76. 0,76. Listo. Acá se repite 6 o ahí termina. 37, 62, 61, 58. Sí, listo, entonces sí lo podemos dejar así, 0.76, tanto positivo como negativo. Entonces, estos son los dos puntos críticos que tiene esta función. Ahora sí, espérenme, voy y busco por acá donde... Ah, ya lo vi, este es el borrador. Me ha trabajado esta pizarra. Ahorremos, hagamos espacio entonces por acá. Y... como ya tenemos los puntos críticos, entonces necesitamos, los puntos críticos sirven para evaluar máximos y mínimos de la función y para evaluar intervalos de crecimiento o decrecimiento de la función. Entonces, en este caso lo que nos piden es hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Tengo por acá mi recta numérica. Voy a poner por acá como para orientarme el 0. Por acá estará este 0,76, ahí como con un zoom grande, menos 0,76. Y por acá ese 0,76 positivo. Entonces se me forman tres intervalos. El intervalo que va desde menos infinito hasta menos 0,76, el intervalo que va desde 0,76 negativo hasta el 0,76 positivo y el intervalo que va desde el 0,76 positivo hasta el infinito positivo. Ahora,
Me dicen que intervalos de crecimiento o decrecimiento. Pues para eso lo que hago es tomar algún punto por acá, intermedio. Intermedio no, algún punto que esté dentro del intervalo. Entonces, entre 0 y menos 0,76 estaría, por ejemplo, menos 0,5. Menos 0,5. Y acá también puedo tomar el mismo 0,5 si quiero, o por ejemplo 0,7, no interesa. Son puntos cualquiera que estén dentro del intervalo. Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Como lo que me piden es intervalos de crecimiento, pues ese criterio me lo puede dar la derivada, porque es que recuerden que la derivada, si la derivada es positiva, significa que la función es creciente. Si la derivada es negativa, significa que la función es decreciente. Y acá donde la derivada dio 0, justo a cada 0, y a cada 0 es porque la derivada en ese momento la derivada da así. La función de la derivada es así. Eso significa que ahí o ahí hay un máximo, puede ser, la función va así, y justo en ese punto, donde la derivada dio 0, entonces puede ser que ahí haya un máximo, o caso contrario, puede ser derivada me dio 0, entonces se indica que la pendiente de esa recta tangente es así, igual que acá, pero es posible que lo que pasa es que esté ahora en presencia no de un máximo, o sea, que esté algo así. Y en este punto la derivada dio 0. Entonces, en este caso, a este punto crítico lo llamo un mínimo de la función, y este punto crítico es máximo de la función. Pero eso no nos lo está preguntando en ese momento, pero sí nos ayuda a ilustrar lo que estamos estudiando de esta función. Acá, el mínimo. Mínimo. Entonces, esta es la situación. Vamos a ver qué pasa con la función en estos intervalos. Por acá aparecen 3 intervalos, ¿no? Yo acá esto, hasta ahora que miro la gráfica, este 0 que lo puse ahí para orientarme, realmente me está desorientando. Acá no necesito tomar estos 2 puntos, me van a dar la misma información, porque este es un mismo intervalo, desde menos 0,76 hasta 0,76 es un solo intervalo. Si acá me da creciente, acá también me tiene que dar creciente, que es el mismo intervalo. Tengo que buscar un número por acá, o sea, que se encuentre menor, que sea menor que menos 0,76, entonces acá sí está de papayita, tomemos menos 1, menos 1 es más pequeño que menos 0,76. Y un número que sea mayor que 0,76 positivo, pues también de papayita tomemos el 1, aunque no tienen que ser el mismo valor numérico, pero pues si está de papayita un número, pues de una vez tomarlo. Y acá, en este intervalo entre menos 0,76 y 0,76, el número que está de papayita de una vez es 0, porque 0 hace parte de ese intervalo. Entonces, automáticamente tomemos ese 0 y lo analizamos. Entonces vamos a tomar este 0 también como un punto de análisis. ¿Listos? ¿Sí se va entendiendo más o menos lo que debemos hacer? Por acá está, vamos a darle más forma a estos intervalos. El tema es de pulso acá y me muevo para intentar que me quede más derecha la línea, pero a ver si lo afinamos un poquito. Acá. Acá hay un intervalo. Acá se forma el otro intervalo. Entonces, un intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos. Ahora sí, vamos a mirar qué pasa acá. Si la pendiente va a ser positiva o negativa. O 0. Bueno, 0 no va a ser. 0 es justo acá en este punto, en el 0,76. ¿Por qué se queda ahí 0? Porque justo eso fue lo que averiguamos cuando igualamos la derivada a 0. La derivada se hace 0 justo en los puntos críticos donde va a haber presencia de máximo o de mínimo. Entonces acá ya sé que o va a haber un máximo o un mínimo, igual que acá, o va a haber un máximo o va a haber un mínimo, pero me interesa saber, y antes del máximo o del mínimo,
la función era creciente o decreciente, y después de ese máximo la función va a ser creciente o decreciente. Entonces, eso es lo que nos piden para este caso. Entonces, tomemos un punto acá, ya dijimos que menos 1, entonces vamos a averiguarlo en la derivada. Entonces, punto de prueba, menos 1. Entonces, la derivada evaluada en menos 1. Entonces, la derivada es igual a 12x al cuadrado menos 7. Entonces, 12x al cuadrado, o sea, menos 1 al cuadrado menos 7. ¿Esto me da cuánto? 5. Menos 1. Esto da 1 al cuadrado, se vuelve positivo. 12 por 1, 12, menos 7, 5 positivo. Acá lo que me interesa no es este valor. Me interesa es que me dio positivo, porque estoy diciendo que la derivada es positiva. Cuando la derivada de una función es positiva, significa que la función es creciente. ¿Qué significa? Que en este intervalo entre menos 1, entre menos infinito hasta el 0.76, la función es creciente. No sé si viene desde por acá, si viene... No, esa información no me la da este análisis. Lo que me está diciendo es que acá la función es creciente. Ni siquiera me está diciendo si es muy creciente o crece muy lento, pero me está diciendo es creciente. Entonces, y justo acá me están preguntando intervalos de crecimiento o decrecimiento de la función. Entonces ya tengo esa primera información. Desde menos infinito hasta 0,76, hasta menos 0,76 la función es creciente. Entonces, ¿por qué sé que es creciente? Porque la derivada me dio positivo. Ahora les voy a poner por acá, que es creciente. Ahora hagamos lo mismo con el punto intermedio acá, este papayita, en este intervalo entre menos 0,76 y 0,76 está el 0. Hagamos de una vez eso a ver si nos da creciente o decreciente. Entonces decimos, primera derivada evaluada en 0, pues eso es igual a 12 que multiplica al 0 elevado al cuadrado menos 7. 0 al cuadrado sigue siendo 0, por 12 sigue siendo 0, y 0 menos 7, esto da negativo, menos la primera derivada es igual a menos 7. Recuerden, lo que nos interesa es el signo. Como es signo negativo, significa que la función en ese intervalo es decreciente. ¿En cuál intervalo? En el intervalo donde tomé ese punto de prueba. El intervalo que va desde menos 0,76 hasta 0,76. O sea que esto es decreciente en todo este intervalo. Ahora eso automáticamente, aunque no me lo está preguntando esta función, pero de una vez me permite pensar que este punto crítico le corresponde a un máximo o a un mínimo. Miren la forma que lleva. Crece y luego decrece. Este punto de acá, donde la derivada va a ser 0, ¿será un máximo o un mínimo para la función? Un mínimo. Mírenlo acá. Miren acá por este lado. Acá tengo todavía el esbozo de lo que es un máximo y de lo que es un mínimo. Mire acá, en un máximo, ¿cómo es la función antes del máximo? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente. ¿Y después del máximo, cómo es la función? Decrece. Decreciente. ¿Qué tengo acá? En el punto 0,76 la derivada es 0. ¿Por qué lo sé? Pues porque eso fue lo que despejé acá. Entonces yo sé que acá la derivada es 0. Antes de la derivada igual a 0, o sea, antes del punto crítico la función es creciente. Después del punto crítico la función es decreciente. Por tanto, este punto es un Máximo. es un máximo. Máximo. Entonces, además de que es un punto crítico, los puntos críticos simplemente son aquellos donde la primera derivada da 0 o no existe, ¿sí? O dan 0 o no existe. En este caso no está la opción de que no exista, sino la opción de que 0. Entonces, pero no me dice si es máximo o es mínimo. Pero después de que usted hace este análisis, automáticamente puede deducir si es máximo o es mínimo. Hay otro criterio que es volviendo a derivar, es hallando la segunda derivada, y se llama el criterio de la segunda derivada precisamente, pero sin necesidad del criterio de la segunda derivada, nomás con este análisis usted ya puede darse cuenta que este punto crítico corresponde a un máximo
que la función venía creciendo, en el punto crítico se hizo 0, venía creciendo, en el punto crítico dejó de ser creciente y a partir del punto crítico empezó a ser decreciente. Entonces ya tengo acá toda la información que necesitaba para estos dos intervalos. Ahora necesitamos saber, ¿y qué pasa por acá? En este intervalo ¿de qué? De 0,76 hasta infinito. Entonces hacemos el mismo análisis. Vamos a hacer por acá espacio. Yo no sé si esto permita desplazarse. Uy, sí. Entonces tomemos ahora acá el color negro y no, el rojo. Ok, nos queda diferente acá. Y volvemos a hacer lo mismo. La primera derivada evaluada ahora en el punto que está en el intervalo desde 0,76 hasta infinito. Dijimos que, bueno, yo dije, pongamos el 1 que es fácil de analizar. Entonces esto quedaría 12 por 1 al cuadrado menos 7. O sea, 12 por 1 al cuadrado, pues sigue siendo, da exactamente lo mismo, menos esto, 5 positivo. La primera derivada en el punto 1 da igual a 5 positivo. Me interesa el signo. Entonces concluimos de nuevo que esta función en este intervalo es creciente. Entonces nos devolvemos acá y ahora vamos a mirar que en este intervalo ya sé que la función es creciente. Lo cual significa automáticamente que este 0,76, que es un punto crítico, corresponde a un máximo o a un mínimo. Máximo. Mínimo. A un mínimo. Porque vea, miren la del mínimo. La función viene decreciendo, ¿cierto? Acá este sector es decreciente, antes del punto crítico. Viene decreciendo. En el punto crítico la derivada, la función ni crece ni decrece. La derivada es 0, o sea, ahí ni crece ni decrece. Y después de ese punto crítico empieza a crecer, o sea, no hay de otra a que este punto es un mínimo. Entonces acá en este punto tengo la presencia de un mínimo, mientras que acá tengo la presencia de un máximo. Ahora, esta no es la forma exacta de la función, estos son solo esbozos, esto apenas me está dando información. De hecho, mire que acá no estoy hablando, a pesar de que estoy hablando de la función, todos estos valores estoy refiriéndome a la derivada, pero es que la derivada es la que me da esta información. ¿Quién me dice que acá es creciente? Pues la derivada, porque la derivada acá me dio positiva. Pero nadie me garantiza que acá justo en este momento aquí haya un punto de la función. Perfectamente puede estar por acá bien abajo, pero con tendencia a crecer. O bien arriba, pero con tendencia a crecer. Donde sea. Lo único que sé es que en este intervalo desde menos infinito hasta 0,86, la función es creciente. Recuerden que la clase pasada hablamos que función creciente es simplemente aquella donde para cualquier valor de la x a la derecha, cualquier valor de, ya vemos acá x1 y acá x2, no importa la diferencia que haya entre x1 y x2, la función es creciente si al evaluar la función en f de x1 en f de x2, perdón, en la que es superior, siempre le va a dar mayor a la función evaluada en f de x1. Eso garantiza que la función sea creciente. Es más, incluso cabe la opción de que haya estancamiento, que f de x1 dé igual a f de x2, lo que indicaría, lo que no podría permitirse o ocurrir pues en un intervalo de crecimiento es que luego me dé, por ejemplo, que x2 sea menor que f de x2 sea menor que f de x1. Es decir, que venga la función creciendo y de repente decrezca, eso sí no. O sea, puede ocurrir, pero entonces en este momento cambia el intervalo. Dice, intervalo de crecimiento es hasta acá, hasta donde crece. A partir de ahí estamos hablando de intervalo de crecimiento. Entonces, esto justo acá ocurriría un punto crítico, acá la derivada se haría 0 y cambiaría la tendencia, creciente, decreciente. Pero lo que sí ocurre y sigue siendo la función creciente es que vaya creciendo, por ejemplo, va creciendo y se estanque un poquito, un tiempito, un intervalo y vuelva a crecer. A esto le damos función creciente a secas.
En cambio, cuando todo el tiempo es creciente, creciente y nunca hay ningún punto de estancamiento, le llamamos función estrictamente creciente. Obviamente esto que estamos hablando para la función creciente o en el intervalo de crecimiento también aplica de manera idéntica para las funciones en el intervalo de decrecimiento. Esa es función. Si todo el tiempo, si tengo x1 y x2 y x2, y por acá tengo f de x1 y por acá tengo f de x2, si este valor, el de f de x2, es siempre menor que el de cualquier x menor, pues entonces significa que la función es decreciente. Lo mismo que ocurre acá con crecimiento o con estrictamente creciente, también ocurre acá. La función puede ser estrictamente decreciente, así, o puede ser simplemente creciente a secas. Va creciendo, se estanca y vuelve y decrece. Pero lo que no puede ocurrir es que venga decreciendo, se estanque, crezca y vuelva y decrezca, porque ahí, justo acá, aparecen puntos críticos, hay presencia de máximos y de mínimos, en este caso, locales. Bueno, entonces, para concluir este ejercicio, ahí aproveché el ejercicio para extenderme un poco más, porque el ejercicio, la respuesta del ejercicio estaba desde hacía mucho rato. Complementada, esta es la segunda parte de la respuesta del ejercicio. Crecimiento, ¿dónde es creciente la función? Desde menos infinito hasta 0,76 y desde 0 hasta menos 0,76, ¿no? Y desde 0,76 hasta infinito, ahí en ese intervalo, en esos dos intervalos la función es creciente. ¿Y dónde es decreciente? En el intervalo que va desde menos 0,76 hasta 0,76. Eso es la respuesta para el segundo ítem de este punto. Y la primera respuesta pues era esta. Punto crítico de la función, puntos críticos, estos dos, 0,76 negativo y 0,76 positivo. ¿Alguna duda, alguna pregunta con este ejercicio? Ninguna, profesor. Bueno. Entonces cambiemos de ejercicio. Regálenme alguna otra pregunta, alguna otra duda que tengan con respecto a la guía. Profesor, el tema de concavidad. Concavidad. Bueno, Si no ¿algún, vale, algún punto dentro de la guía que... El 2, profe. ¿Y qué actividad es? ¿Actividad número qué? creo que es la 8. 8, profe. La 8, de indicar los puntos de inflexión, los intervalos de concavidad de cada una de las siguientes funciones. Ah, bueno, y es muy parecido. Listo, hagamos también el primero y ustedes hacen los otros dos. Entonces, cuando hablamos de concavidad, estamos hablando básicamente de la segunda, criterio de la segunda derivada. Acá con esto podríamos continuar. Antes de copiar el nuevo ejercicio y hacerlo de nuevo, vamos a suponer que me están pidiendo lo mismo para este punto, para esta misma función. Están pidiendo los intervalos de concavidad para esto. Uy, acá está se enlocó. O yo me enloqué manejando esto. Bueno, parece que ya. Cuando hablamos de concavidad, nos referimos entonces, vamos a continuar primero con esta función y luego voy a hacerlo con el otro ejercicio. Pero básicamente con esto, es que aquí está bastante adelantado ese tema con lo que ya se ha hecho de este ejercicio. Resulta que mire lo que tenemos acá en esta función. Acá tenemos que viene la función creciendo y luego decrece. Mire, viene desde 0,76, desde menos infinito hasta 0,76, viene creciendo. En el punto 0,76 hay una derivada, se estanca, o sea, la derivada de 0 deja de crecer y a partir de ahí empieza a decrecer. A esto que está acá,
le llamamos una concavidad. Hay varias formas de nombrarlo. Podemos decir que es cóncava, simplemente a secas, o cóncava hacia abajo. Entonces, obliga necesariamente que eso ocurra acá, porque acá voy creciendo, empiezo a decrecer y la función, independientemente de que eso sea, digamos, exagerado, así como una, o que sea algo bien suave, ahí me perdonarán el pulso, pero en algún momento ocurre ese cambio a esto le llamamos monotonía de la función. Entonces ocurre ese cambio de monotonía. Y este tipo de cambio lo llamamos cóncavo. Entonces en este momento, a este punto lo llamamos, era un punto crítico, ¿no? En los puntos críticos hay presencia de máximos o mínimos, pero ahora cuando estamos hablando concavidad o convexidad, a esos puntos críticos, a esos cambios en la curvatura de la función, los vamos a llamar puntos de inflexión. Entonces, ¿qué ocurre? Que acá en este caso hay un punto de inflexión y podemos hablar que en este intervalo la función cambia de, bueno, pues para empezar, hay un máximo y tenemos acá un cambio de concavidad. Es, a ese punto pues le llamamos punto de inflexión. Acá, ¿qué ocurre? Viene la función decreciendo, llega a un mínimo y empieza a crecer. A esto se le denomina o cóncavo hacia arriba o más bien convexo, dos formas de llamarlo. Entonces, lo mismo que ocurre, pues en ese punto mínimo que hay un punto se le denomina punto de inflexión porque hay un cambio en la curvatura de la función y ahí podemos estudiar si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, entonces, o convexa, mejor dicho. Entonces, básicamente eso es lo que nos piden. Podríamos entonces ahora hablar acá bueno, más o menos por ahora esa es la idea de lo que hay que hacer. Vamos ahora sí a mirar el ejercicio como tal, pero quería aprovecharlo ya hecho con este ejercicio para, ¿para qué? Pues digamos, para saber a qué era que nos estábamos enfrentando. Entonces vamos a ir ahora sí con el primer ejercicio de ese punto 8. A ver, acá será que hay forma de borrar la pantalla completa o será que toca... ¿Qué hay por acá? No. Profe, creo que en la configuración. En configuración, exportar, acerca, ayuda, enviar comentarios, no. No voy a borrarlo todo así a la... Sé que tiene que existir la función de borrar pantalla completa, pero mientras la estudiamos, avanzamos acá más bien. Bueno, entonces ahí íbamos a trabajar el primer ejercicio. El primer ejercicio que es si la función x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x. Entonces tengo la función f de x. Esto como y ahora que pues voy a dejar de compartir, a ver si al volver a compartir se arregla el tema. Bueno, por ahí, exageremos más grande.
De nuevo, f de x era igual a ¿qué? A 6x, a x al cubo menos 6x al cuadrado más 2x, creo que es. 9x, Más, profe. más 9x. Más 9x. Y la pregunta para este caso es identificar los puntos de inflexión, los intervalos de concavidad de cada una de las funciones dadas. Entonces, puntos de inflexión y los intervalos de concavidad. Entonces, lo primero que hacemos es la primera derivada. Entonces, acá 3x al cuadrado menos 12x más 9. Aquí, por este lado, obtendría lo que es los puntos críticos y intervalos de crecimiento y decrecimiento. Pero, como vamos para concavidad, vamos de una vez a mirar lo que es la segunda derivada, a ver qué información me da. La segunda derivada, que en este caso es 6x menos 12. Ya. Ahora vamos a igualar esa segunda derivada a 0. ¿Eso qué significa? 6x menos 12 igual a 0. Lo cual ocurre cuando x sea igual a, en este caso, 12 sextos, o sea, a 2. A esto lo llamamos un punto de inflexión. Y no hay más puntos de inflexión. En este caso, solamente hay un punto de inflexión que es acá. En este punto, acá vamos a tener la presencia o de un máximo o de un mínimo. Vamos a ver qué pasa por acá. Vamos a ver qué información nos da por acá. Igualemos esta primera derivada a 0. A ver eso también hasta dónde nos alcanza a ayudar. Y acá, esto es equivalente a tener x al cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Lo que hice ahí fue dividir todo entre 3. Si divido 0 entre 3, pues me sigue dando 0. Y ahora acá miremos a ver si es posible factorizar esto como x menos por x más por menos menos. Dos números que multiplicados den 3 positivo y que sumados den menos 4, pues sería el 3 y el 1. Menos por menos más, 3 por 1, 3 positivo, y menos 3 menos 1 da menos 4. Quiere decir en este caso que si nos piden puntos críticos, los puntos críticos serían x menos 3 igual a 0, o sea que x igual a 3 y x menos 1 igual a 0, entonces significa que x igual a 1. Estos son los puntos críticos. Este es el punto de inflexión. Entonces ahora acá se me forman también dos intervalos. Vamos a ver qué pasa con esa función. Vamos a hacer por acá la lineecita. Y dijimos que 3 y 1, ¿no?
por acá está. Vamos a decir que este es el menos infinito, que este es el infinito positivo. Por acá nos dio el punto 3. Vamos a decir que este es por acá el 1. Y por orientarnos, por acá simplemente digamos que este es el 0, que no nos va a ayudar así de mucho. Entonces, por ahora con estos intervalos nos permiten ver entonces ahora, con el mismo criterio del ejercicio anterior, tomemos acá algún punto entre el menos 1, entre el menos infinito y el 1, que el 0 está de papayita, lo podríamos tomar, y entonces le evaluamos, ojo, en la primera derivada para saber si esto es creciente o decreciente. Entonces, en la primera derivada, esto me daría, dije que el 0, ¿no? Me daría 9 positivo. Es 3 por 0, 0, menos 12 por 0, 0, 0 menos 0 sigue siendo 0, más 9, 9. Entonces ya sabemos que en este intervalo, desde menos infinito hasta 1, esta función es creciente. Entonces acá, llamémoslo creciente. Entre 1 y 3, tomemos por ejemplo el 2, que además sabemos que el 2 va a mostrarme la presencia de un máximo o de un mínimo. Entonces, en este caso, si tomamos por acá el 2, ¿qué pasará con el 2? Al reemplazarlo en la función. Por acá me daría 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. Entonces estaríamos por acá en 12. Por acá estaríamos en 2, 12 por 2, 24. Entonces estaríamos en 12 menos 24, o sea, menos 12, y menos 12 más 9, eso da menos 3. Lo que me interesa realmente es el signo, o sea que ya sé que por acá esto es decreciente. Y finalmente, desde 3 hasta infinito, tenemos por ejemplo por acá el 4, y entonces al reemplazarlo en esa función, en esa derivada, perdón, entonces acá sería 16 por 3, eso da 48, por acá 48, menos 12 por 4, también da 48, ¿no? O sea, 0 más 9, 9, positivo. Entonces significa también acá que ocurre, vuelve a ponerse por acá, creciente la función. Entonces ahora tenemos por acá, en este punto 1, hay un cambio de concavidad, la función es cóncava desde menos infinito, mire acá, hasta cóncava hacia abajo o cóncava completa, desde menos infinito hasta 3. Y el punto donde está cambiando la tendencia, esta es la montañita que tenemos ahí, la función cóncava hacia abajo, y en este punto empieza a hacer el cambio en la concavidad de la función. Note que acá empieza a volverse convexa y cóncava. Entonces tenemos esos cambios, ese cambio en el punto de inflexión, y eso ocurre justo por acá, por acá, por acá. Entonces tenemos algo como esto, como a ver dónde lo vemos, por acá, a ver, toca borrar algo para poderlo visualizar. Por acá, este es el 2, ¿no? Que es donde ocurre el cambio en
en la inflexión, en la concavidad de la función. Entonces voy a intentar exagerarlo. Claramente la función acá es cóncava, va bajando, pero en este punto, para que sea convexa, pues acá necesariamente también tiene que haber tendencia acá, ser acá decreciente. Entonces, en este punto, sobre esta recta x igual a 2, ahí tendríamos que revisar en la función, reemplazar en 2 en la función, no en la primera derivada ni en la segunda, sino en la función original para obtener el valor de y, para tener exactamente el valor, el punto, coordenadas x, y, donde cambia esa concavidad, pero entonces más o menos vengo acá decreciendo, o sea, viene la función siendo cóncava hacia abajo y a partir de este momento, aun cuando sigue siendo decreciente, está dándole la porción de concavidad ahora hacia arriba o de convexidad. Entonces miren que desde acá hasta acá sigue siendo la función creciente, acá decreciente, perdón, viene decreciendo, sigue decreciendo, pero acá empieza a cambiar la forma de la concavidad de la función. Entonces acá viene siendo convexa y acá viene siendo cóncava. O para, tal vez como por facilitar el lenguaje, podría decir yo, aquí acá es cóncava hacia abajo, desde menos infinito hasta el 2, y este es el punto de inflexión, 2, y de acá empieza a ser cóncava hacia arriba, desde el 2 hasta el infinito. Hagamos el ejercicio de encontrar este punto exacto. Entonces no es más sino coger la función original y evaluarla en 2. Entonces la función original es esto, ¿cómo es que era? X al cubo, x al cubo menos 6x al cuadrado más 9, la original sin derivar, ¿no? Entonces, ya sé que este es el punto de inflexión, que fue lo que me entregó la segunda derivada, pero entonces ahora encontremos el valor de y para ese punto. Entonces, reemplacémoslo acá, esto me daría 2 al cubo menos 6 por 2 al cuadrado más 9. O sea, 8 menos, acá es 4, 6 por 4, 24, más 9. Entonces sería 18. 18, sí. 9x. 24, o sea, 24 me quedó como 29. 24 más 9, ¿cierto? Sí. Entonces, 18, ¿cierto? ¿Eh? Eso da 2. 18. Significa que en el punto 2,18, justo este punto, las coordenadas de este punto van a ser el punto 2,18, 2 para la X y 18 para la Y. En ese punto ocurre el cambio en la concavidad de la función. Aun cuando acá durante este intervalo desde 1 hasta 3 sigue siendo decreciente, miréis que acá desde 2 hasta 3 esto es decreciente, desde 1 hasta 2 esto es decreciente, todo el tiempo es decreciente, pero acá justo en este punto es donde empieza a cambiar la curvatura de la función o la concavidad de la función. Sí, no sé si les quede. Mire, Hay mire acá aquí más. mal. Es 9x como está en la fórmula original. ¿Es 9 qué, perdón? 9x, profe. Ah, acá me quedó mal la función. Espere, me devuelvo. Espere, la miro. Sí, señor, profe. Es Ah, sí, x a sí, sí. 3, Sí, señor, sí. 6x a 2 y 9x. Sí, señor, sí. Ya la encontré por acá. Entonces, obviamente. Pero usted cuando me dio el valor, ¿lo hizo bien? ¿Usted fue el que me dio el valor? ¿Quedaba 18 o no? No, profe, da ¿No? 2. Bueno, listo. Gracias, gracias, gracias. Entonces acá, pues, al evaluarlo, esto me queda multiplicado por 2. Por tanto, esto es más 18. Más 18. Y ahora entonces eso da es 2. Listo, entonces 2. Entonces, pues obviamente este punto cambia. Es el punto 2,2. En el punto 2,2 ocurre el cambio de concavidad.
Y entonces, acá lo que les quería resaltar es esto. Vamos a ver si... Miremoslo hasta acá. A pesar de que esto es creciente en esta parte, y acá empieza a ser decreciente, hasta acá, esta tendencia es de concavidad o de cóncava hacia abajo. Pero a partir de ese punto, la función empieza a volverse cóncava hacia arriba o convexa. Cóncava hacia arriba o convexa y cóncava hacia abajo o simplemente cóncava. Y de resaltar acá el punto en el cual hubo ese cambio de concavidad que fue acá en este punto. A ese punto se le llama el punto de inflexión. Listo, eso es lo que nos estaban pidiendo en este punto. Obviamente lo extendí más, hablé de la primera, segunda derivada, etcétera, porque servía como excusa para reforzar lo del ejercicio anterior, que era hablar de puntos críticos y además de intervalos de crecimiento y decrecimiento. Noten que no es lo mismo punto de inflexión, que es en el punto en el cual cambia la curvatura de la función, no es lo mismo que el punto crítico. ¿Ya? Aquí puntos críticos tenemos el 1 y el 3. ¿Qué pasa en el punto 1 y el punto 3? Pasan varias cosas. Primera cosa que pasa, pues que la derivada es 0. Acá la derivada se hace 0. Acá en este punto la derivada es 0. Y acá en este punto la derivada también es 0. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Que hay cambio en la monotonía de la función. Cuando uno habla de monotonía se refiere a que si es creciente o es decreciente. Entonces aquí hay cambio en la monotonía. Venía siendo creciente y se convirtió a partir de ahí en decreciente. Y no hasta el punto de inflexión, sino hasta el otro punto crítico, o sea, hasta acá hasta 3. Y de ahí en adelante, noten que volvió a ser creciente. Entonces, todo eso nos está indicando la primera derivada. Y note que aquí estoy hablando de los puntos críticos. El punto crítico que es este acá. El punto 1, obviamente si uno reemplaza este 1 en la función original, pues me va a dar con exactitud cuál es la coordenada. O sea, si usted reemplaza el 1 acá, esto me haría 1 menos 6 más 9. O sea, 4 positivo. El punto 1,4 es el máximo para esta función. Y luego cuando usted reemplaza acá por 3, esto le queda 27 y por este lado le queda 9 por 6, 54, 27 menos 54 da menos 27. Y acá más, estoy por 3, más 9 por 3, 27, o sea, le da 0. Quiere decir que el punto 3,0 es el mínimo para esta función. Entonces tenemos máximo, el 1, ya se me fue la paloma, ¿cuánto era que nos daba acá? 1,9 fue, creo, no estoy, ya no me acuerdo. Y el que acabé de tener acá, el 3,0 como el mínimo. Y el punto de inflexión, es decir, punto en el cual cambió la curvatura de la función, o sea, el punto de inflexión, es este punto 2,2. No sé si hayan preguntas. Una pregunta. Sí, adelante. En la parte de crecimiento y decrecimiento, los corchetes van en la parte de crecimiento, corchete abierto o cerrado. Los intervalos, más bien. Sí, El señor. intervalo, sí. Se acostumbra a trabajar intervalos abiertos. Cuando yo estoy hablando de crecimiento y crecimiento, pues se acostumbra a hablar de, se trabaja intervalo abierto. Ahora, cuando estoy hablando de máximo o mínimo, entonces ahí sí tiene que garantizarse que el intervalo esté cerrado. Es decir, de nada me sirve que acá esto esté abierto. No, si este es
si acá se va a encontrar el máximo, pero el intervalo está abierto, pues significa que no hay un máximo, el más, porque si el intervalo, al intervalo estar abierto, queda eso abierto a la imaginación de qué tan cerca va a estar el punto del huequito que usted está evidenciando. Por ejemplo, acá, ¿se acuerdan cuando veíamos el tema del límite? Entonces está cerca y usted sabe que tiene un límite y que va para allá, pero no lo encuentra. Y por definición el máximo es el valor más grande. Y siempre habría un valor más grande que el que usted me proponga. Ejemplo, acá el huequito está en 2. Entonces, pero si es intervalo abierto, o sea, llega, digamos, en intervalo, ahí está de una vez en 1, utilicemos lo que está ahí. Si acá esto fuera intervalo abierto, usted se da cuenta que en el punto 1 hay un máximo. Yo digo, listo, encontremos cuál es el máximo, reemplacemos ese 1 en la función y sabemos cuál es el máximo. Resulta que el intervalo es abierto, pues no va a poder usted reemplazar el 1 porque le va a dar indeterminado. Entonces usted dice, no, pues no importa, no me da 1, pero reemplacémoslo por el 0,999999 y lo reemplaza y le da un valor grande. Usted dice, ese es el máximo de la función. Y entonces en ese momento el compañero al lado le da un número como el que usted puso, pero con un 9 más, o sea, un poquito más cerca, y le va a dar uno más grande que el que usted propuso. Por tanto, no, y así sucesivamente. Entonces, no habría un máximo. Entonces, si estamos hablando de máximos, el intervalo necesariamente tiene que ser cerrado. Pero si estamos hablando de intervalos de crecimiento, no interesa, porque esta función, el hecho de que este punto exista o no exista, no le quita que esta función en este intervalo esté creciendo, y que en este intervalo esté decreciendo. No sé si me voy a entender. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? O sea, o con este ejercicio o respecto de otros ejercicios, no sé, de la guía. Lo que no manejar la guía. Nada por el momento. De otros ejercicios de la guía, algunos que le haya generado por ahí algún tipo de dificultad. Profe, ¿me ¿Sí? escucha? Sí, señora, Profe, adelante. es que tengo ahí como una dudita o confusión como en el ejercicio. ¿En este? No, no, ese lo entendí. El otro del taller. Regáleme más o menos la ubicación del punto para ir a buscarlo en la guía. Profe, es el tercero, el primero que todavía me confunde un poco. En la actividad 3, el primero de la actividad 3, aplicando las reglas de derivación para las funciones trascendentes y la regla de la cadena obtenga la derivada de cada una de las siguientes funciones. Y la Ok, primera, 3 seno al cuadrado de x medios. ¿Ese? sí, señor. Listo, bueno, vamos a... Que me confunde un poco el 2, pues el seno elevado al cuadrado. Ahí. Listo, sí, acuerden que ahí es muy importante el manejo de los paréntesis. Vamos a hacerlo para ir aclarando dudas. Listo, Entonces, profe. 3 seno al cuadrado de x medios. Yo lo que no sé, no me acuerdo si dejé grabando esta clase, porque como hoy no les traigo diapositivas, entonces aspiro que sí se esté grabando. ¿Ustedes pueden ver ahí? Sí, profe, sí está Sí, grabando. profe, sí está grabando. Listo, gracias. Entonces habíamos dicho que la función f de x igual a 3 seno al cuadrado de x medios. Eso es, ¿cierto? Entonces, acá es aplicar regla de la cadena dos veces. Entonces, lo primero es que vamos a decir que identifiquemos, bueno, este 3 saquémoslo y allá la derivada f de x', f' de x, va a ser igual a 3 por la derivada de esto.
Entonces, voy a dedicarme exclusivamente a esta derivada de acá. Entonces, ahí podemos visualizar este seno al cuadrado de x medios como si fuera, a ver, seno al cuadrado de x medios. Recuerden que nosotros vimos que la función f de x, f a la n de x, es lo mismo que tener f de x a la n. Entonces, visto de acá para acá, esto es lo mismo que yo tuviera el seno de x medios al cuadrado. ¿Sí estamos? Sí, señor. Entonces, acá se me fue esto. Entonces, acá podríamos visualizar esto de esta manera. 3 que multiplica al seno de x medios, pero todo al cuadrado. Si le aplicamos aquí regla de la cadena, ¿quién sería u? ¿Quién sería la función interna y cuál sería la función externa? La externa sería x al cuadrado. Perfecto, sí señor. ¿Y la interna? Seno a la x. Seno de x medio. No sé qué pasó ahí. Ya. Bueno, entonces vamos a aplicarla. Entonces vamos a decir que sea u igual al seno de x medios. Por tanto, u' va a ser igual a ¿quién? Coseno de x sobre 2. Ajá, casi, ¿no? Por ahí vamos. Al coseno de x medios, pero ojo, resulta que acá hay que volver a aplicar regla de la cadena, porque es que esto que está de acá, como esto es una función x medios, si fuera solo x, ya, u' sería coseno de x, pero como es x medios, esto me obliga a que multiplique por la derivada de la función interna de esta. Entonces, esta que es la función interna, tiene a su vez otra función interna. ¿Cuál es esa otra función interna? X medios. Entonces, la derivada del seno de x medios es igual al coseno de x medios por la derivada de la función interna, que para este caso es ¿cuál? ¿Cuál será la derivada de x medios? Voy a dejarlo acá propuesto, por x medio, su derivada. Y derivémosla, ahora sí. Entonces, de nuevo, esto es igual, u' es igual al coseno de x medio, ¿por cuál es la derivada de x medio? Ahora sí, Un medio. a un medio, ¿sí? Perfecto. Un medio porque un medio es la derivada de x medio. Es decir, finalmente que organizando esto, siguiendo las recomendaciones, que en este caso para evitar que luego yo diga esto es x por una x, 2 por 2, 4, coseno de x cuartos, para evitarme eso, lo escribo más bien siguiendo las recomendaciones, que es que las funciones que tienen argumento, se deja esa función a la derecha y todos los demás términos a la izquierda. Entonces en este caso, sencillamente eso lo expreso como un medio por el coseno de x medios. Todo eso es u'. Entonces ahora sí me devuelvo. Yo ya sé que la función externa es 3u al cuadrado. Entonces tengo f de x es igual a este 3 por esto que dije que era la función interna. O sea, es igual a 3 por u al cuadrado.
Por tanto, la función se fue muy lejos. Por tanto, la derivada acá va a ser igual a 3 por la derivada de u al cuadrado, que es 2u por u'. O sea, 6u por u'. 6 por u. U ya lo conozco. Dijimos que u era el seno de x medio. Y u' lo acabamos de hallar. U' nos dio que era el un medio del coseno por acá. Bueno, esto sí que está tomando el pelo. Entonces acá seno de... Dimos seno de x medios por u', que lo tenemos y es igual a 1 medio por el coseno de x medio. Y una vez tengo esto, simplemente hago, ya terminé, ahí lo único que hago es acomodar esto. Por ejemplo, este 6 queda multiplicado por este 1 medio, me da 6 medios, o sea 3, y seno de x medio por coseno de x medio, y ahí ya termina mi derivada. O sea que esto es igual a, por ahora solamente leí conmutativa, 6 por 1 medio por el seno de x medio por el coseno de x medio. Y pues acá 6 por 1 medio, eso me da 3, o sea que finalmente su derivada va a ser igual a 3 seno de x medio por el coseno de x medio. ¿Sí lo entendieron? Sí, señor. Sí, La, señor, co- muchas la gracias. José de compa- la evaluación no me puede explicar el punto 1. el punto 1 de la evaluación. A ver qué dice. Ese Con uno es... tengo para hacer los otros. Pero es que creo que tiene apenas uno. A ver, venga, lo miramos. Ah, no, espere. No, tiene 4. Sí, tiene 4. Bueno, el 1 voy a dejar de compartir. En este momento ustedes están viendo solo la pizarra o están viendo la guía. La pizarra. Solo la pizarra. Voy a compartirles la guía para que vean. Ese punto 1, la verdad se fue, no debería estar ahí ubicado, pero realmente es más de confusión. Es muy sencillo lo que tiene ahí. De hecho, ni siquiera tiene derivadas. Quedó, digamos, mal planteados las preguntas, pero sin embargo se presta es una buena forma de evaluar. Perfectamente les puede salir en la evaluación, en el parcial me refiero, un punto como este, solamente que cuando les pongo calcular las derivadas de las siguientes funciones, pues ahí es donde podría tener algo más acorde a lo que es la derivada, porque es que acá en realidad les pongo esto, productos de funciones, pero vamos a ir a mostrarles eso ya. Vamos a dejar de compartir por ahora esto. Busquemos la guía. Listo, ya les aparece, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces miren qué es lo que tenemos acá. Tenemos una función, en realidad tenemos dos funciones
y cada una de ellas tiene sus derivadas, pero ya están evaluadas. ¿En qué están evaluadas? En cada uno de estos puntos. O sea, acá me estoy diciendo, cuando x vale 2, la función, que no me la conozco, vale 8. Ahí existe cualquier función. La función perfectamente podría ser x al cubo, 2 al cubo, 8, pero perfectamente podría ser 4x. 4 por 2, 8. No conozco la función. Lo que sí sé es que esa función evaluada en 2 es igual a 8. O sea, f de 2 es igual a 8. ¿Hasta ahí está entendido? Sí, señor. Y esa, gracias. Y esa misma función, evaluándola en 3, o sea, f de 3 vale 3. Ya por lo menos sé que no es 2 al cubo, porque no es, perdón, no es x al cubo, porque 3 al cubo no es 3. Tampoco sé, ya también sé que no es 4x, porque 4 por 3 no es 3. Es una función rara. Entonces, lo cierto es que ya sé que la función evaluada en 2 vale 8, evaluada en 3 vale 3. Eso vale la función f de x. La función g de x vale, al evaluarla en 2, vale 2, y al evaluarla en 3, vale menos 4. Eso es lo que valen las funciones. Y aquí este es el valor de la derivada. Usted no conoce la función, pero ya sabe que cuando la derive, partiendo del hecho que usted conoce la derivada de esta función de f de x y la evalúa en 2, es decir, reemplaza la x de esa derivada por 2, le da un tercio. O sea, f' de 2 es igual a un tercio. Y f' de 3 vale 2pi. Cuando usted deriva la función y la reemplaza la x por 3, le da 2pi. Listo, eso para f. Y para g, pues lo mismo. Cuando usted tiene g, reemplaza por 2, le da 2, y lo reemplaza por 3, le da menos 4, y cuando tenga la derivada de g, al reemplazar la x por 2, le va a dar menos 3, y al reemplazar la x por 3, le va a dar 5. Entonces ya tengo una tabla de valores para la función, para dos funciones y para sus respectivas derivadas. Eso es lo que me está dando el enunciado del ejercicio. Ahora, ¿qué me están diciendo acá? Dice que calcular la derivada de las siguientes funciones en los valores dados de x. Entonces acá me está diciendo en x igual a 3. ¿Qué tengo acá? El producto de una función, f de x por g de x. Primero, si no me dijera acá que calcular las derivadas, sino solamente si dijera calcule las siguientes expresiones, pues acá sería f de x en 3. F de x en 3 vale 3. Entonces acá sería 3. Por g de x en 3 vale menos 4. Acá haría 3 por menos 4, menos 12. Pero como me dice que las derivadas, entonces, ¿qué hago? Recuerden que el producto de la derivada de un producto es igual a la derivada de la primera, que la tengo. La derivada de f de x en 3 la tengo y es 2pi, ¿verdad? ¿Sí están viendo ahí? Sí, señor. Que multiplica a la segunda sin derivar, o sea, a g de x evaluada en 3 sin derivar, o sea, a menos 4. O sea que hasta el momento llevamos 2pi por menos 4, o sea, menos 8pi. Ese es el primer término. Más el segundo término es la derivada de la segunda, o sea, al evaluarla en 3, es decir, 5, que multiplica a la primera sin derivar, o sea, a f de x evaluado en 3, o sea, a 3, es decir, 15. Listo, y ahí ya tienen el primer ejercicio. ¿Lo fueron siguiendo? Sí, señor. Sí, profe. Un ejemplo, entonces ahí en la que está en la B, la G', entonces ahí como Ajá. evaluamos la derivada, porque ella no sería la segunda derivada. Sí, en todos los casos es la derivada de lo que está expresado. Entonces acá, usted tiene f de x y g de x. Si acá no dijera derivada, usted sencillamente decía, en 3, f de x vale 3. Entonces 3. Y g de x en 3 vale menos 4. Esto daría 3 menos 3 cuartos. Pero como dice la derivada, entonces usted aplica las reglas de derivación. ¿Qué me dice? Que la derivada de f de x sobre g de x es igual a la derivada de la primera
por la segunda sin derivar, usted conoce la derivada de f de x evaluada en 3, que es pi medios, por la segunda sin derivar, o sea, g de x evaluado en 3, que eso vale menos 4. Entonces ahí ya lleva menos 8 pi. Pero continúa con la regla de derivación para el cociente, menos la derivada de la segunda por la primera sin derivar. O sea, derivada de la segunda evaluada en 3 es 5 por la segunda sin derivar, o sea, por 3, o sea, 15x. Entonces, lo primero me ha dado, ya me olvidó cuánto era que me ha dado, menos 8x, creo, menos 8 pi, ahora menos 15. Y recuerden que en esa regla de la derivación de un cociente me dice que todo eso queda dividido sobre la segunda función sin derivar y elevado al cuadrado. Entonces todo eso queda dividido entre segunda función evaluada en 3 sin derivar, o sea, da menos 4, y al elevarse al cuadrado, ese menos 4 se convierte en 16 positivo. Es decir, usted, primero que todo, desarrolla esto de manera genérica. O sea, lo primero que usted hace es acá, dice, esto es igual, la derivada de esto es igual a la derivada de la primera por la segunda, más la derivada de la segunda por la primera, y ahí sí, usted mira, tengo la derivada de la primera, si tengo la segunda sin derivar, sí, hace los reemplazos numéricos. Lo mismo acá. Acá es la función compuesta, f evaluada en g, cuando x igual a 2. Entonces, ¿cómo se halla la derivada de f o g? Esta es regla de la cadena. Es derivada de la función externa por la derivada evaluada en la función interna por la derivada de la función interna. Derivada de la función interna en 2, o sea, g' menos 3. Derivada de la función externa, o sea, de f en 2 da 8. ¿Ya? 8 por menos 3, por menos 3, ¿fue que dije? Sí, por menos 3, y listo. Ah, perdón, 8 no, era un tercio por menos 3. Y ya, lo mismo acá. Primero desarrollen ustedes en abstracto, ¿cuánto es la derivada de esta función f de x al cuadrado más g de x al cuadrado todo sobre la raíz? Y después de que desarrolle eso en abstracto, pues aquí le va a quedar esto en términos de f de x y f' de x, de g de x y g' de x, y lo reemplaza por el valor numérico, y ya. ¿Sí me hice entender? Sí, señor, gracias. Mirando a ver si acá podía escribir, pero no. Se supone que sí. No, permite escribir, pero con letras directamente del... Bueno, pero no sé si quedó claro, pues, ¿para qué me pongo acá a matarme con esto? ¿Sí les quedó claro? ¿O vale la Profe, pena? Sí, ¿Sí? señor. Listo. Ahora miremos, ya que estamos acá en la evaluación, otro punto. ¿Eran cuántos? Dos. ¿Por qué son no puse solamente dos, cuatro? profe. Son solamente dos. Bueno, mire qué pasa en este. Acá está el volumen de esta función, de esta porción, digamos, de este depósito. Haga de cuenta un tanque semiesférico. Entonces, es media esfera. Y entonces, inicialmente pues está el volumen para esa digamos, media esfera. Pero resulta que el volumen que me interesa va a variar en la medida en la que se va agotando, se va saliendo líquido, porque en la medida en la que va saliendo líquido, entonces esto va disminuyendo gradualmente, gradualmente, y eso se va a ver reflejado en la disminución en el radio. Entonces, esta función, lo difícil para este ejercicio sería llegar usted a esto. A esto no es fácil porque esto no está... Usted encuentra el volumen de una esfera completa o de media esfera, pero es que acá lo que está es variando la esfera con relación
al radio y a la altura. Entonces, en la vida real, este ejercicio puede estar planteado de otra forma, de tal manera que usted se va a matar la cabeza intentando encontrar esta función. Pero aquí ya se la dieron. El volumen varía con respecto al radio y a la altura mediante esta fórmula. V igual a pi tercios por h al cuadrado. ¿Quién es h? La altura del agua dentro de ese tanque. Y por el radio. Ahora, el radio y la altura también están relacionados, porque como es una esfera, es un segmento de esfera, pues en la medida que disminuye este radio, implica que está disminuyendo una altura. Cuando el radio es pleno, pues la altura equivale al mismo radio. Es decir, si estuviéramos en todo el centro, el radio y la altura serían exactamente el mismo. Pronto empieza a bajar el líquido, el radio empieza a disminuir, a hacerse más pequeñito, y esta altura, pues empieza a hacerse también cada vez más pequeño. Tan así que en el límite, cuando esté cayendo de la última gota, el radio tiende a cero y la altura también tiende a cero. Entonces están el uno en función del otro. Entonces ya tenemos esto, que el volumen depende tanto de la altura como del radio. Y esta